La Casa de México, ¿cómo nos gusta la programación del cine de la Casa de México? Porque es que siempre está llena de calidad, de descubrimientos, de grandes autores, grandes directores, y en este caso, no es que todo el mundo en México se apellide Rulfo, que ahora lo vamos a aclarar, pero tenemos con nosotros a Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Tengo algunos parientes por ahí. Algunos parientes, ¿no? Sí. Porque fíjate tú que hay una de esas cosas típicas que dicen de cuál es tu mayor trauma de los libros que te obligan a leer y demás, y yo los libros que me obligaban a leer cuando estudiaba, traumas pocos. El Quijote me encantó y hay una obra que se llama Pedro Páramo. Nunca teníamos bien claro si era Pedro Páramo de Juan Rulfo o Juan Rulfo de Pedro Páramo, pero tú tienes algo que ver con el padre de la obra, que es hasta el padre tuyo, ¿no? Sí, que se puede llamar Rulfo Páramo, Juan Pérez, Aparicio, Nepomuceno y toda una serie de apellidos y nombres, pero efectivamente es el señor papá que ahí está y me siento muy honrado, claro. Completamente. ¿Cómo llegas al mundo del cine? Porque tú también eres director de fotografía, pero en tus documentales siempre tienen mucha importancia las personas. ¿Cómo llegas a crear este casi género tuyo propio? Pues sin saber cómo hacer las cosas. Yo creo que fue un poquito... esa es la clave. Sí. O sea, de repente me dicen... Hay una cosa que comenzamos a platicar el día de la plática esta sobre Rulfo por Rulfo, que fue muy interesante. Me gustó mucho porque me hizo decir cosas que creo que no había dicho nunca. Sí. Y una de esas tenía que ver con que pues no le pido a nadie que desaparezca de este planeta, pero a veces es bueno que los padres se vayan. Es algo fuerte. Yo lo pienso por mis hijos, de repente uno estorba. Y yo creo que si mi padre hubiera seguido viviendo, no me hubiera interesado por seguir buscando cosas alrededor de su vida. Y fue cuando él se fue, por la naturaleza de la vida, de repente ya tuvo que irse. Y eso justo sucedió en el momento en el que me llamó la atención el saber quién era él. Yo no me había percatado de que existía un abuelo, de que había una región en el sur de Jalisco. Bueno, sí lo conocía, pero nunca había ido, nunca me había invitado, nunca nos había acompañado, siempre se alejaba de todo su pasado, a pesar de que todos sus libros tengan que ver un poco con rasgos y elementos que tienen que ver con su vida. Totalmente, sí. Pero más allá de eso no pasaba. Entonces toda la vida consistía en si ya comiste bien, si ya fuiste a la escuela, cosas de la vida cotidiana mundanas, pero nunca hablábamos de él ni de literatura, hablábamos de música, hablábamos de equipos de sonido, de fotografía, por ejemplo. Sí. Y fue a través de la cámara que un día me regaló una Rolei C35 pequeñita, muy bonita. La Rolei Flex es como algo, un icono ahí que tengo en la cabeza. Comencé a hacer fotografía y sonido, música. Yo quería sonorizar los teatros, por ejemplo, quería musicalizar las obras de teatro de mis compañeros en la escuela, esos ambientes, crear el mood en el que tú estás, y eso me gusta mucho, es decir, tratar de ser el anfitrión y que la pases bien, se me hace un agasajo, fantástico. Y entonces el cine llegó cuando de repente empecé a viajar al sur de Jalisco, a un lugar al que me era completamente desconocido, a descubrir estos personajes que estaban cerca de mi familia, y empiezo a conocer a estos seres, una serie de viejos, cuenteros, dicharacheros, mentirosos, habladores, y toda la serie de cosas que empecé a descubrir la fascinación por escucharlos. Y entonces cuando me di cuenta que tal vez mi padre era lo que hacía, es decir, desde que cuando él vivió allí, a él le tocó esta sensibilidad de escuchar y de captar todo eso que oyó para destilarlo en literatura, pero esto ya se estaba volviendo medio sofisticado. Aquí más bien lo que ocurrió es que me encontré tuve la suerte de conocer a un personaje que se llama Don Jesús Ramírez, alias El Motilón, que fue mi verdadero maestro, en el sentido de cómo se presentó esa tarde, la recuerdo muy bien, de cómo con muchísimo respeto me dice, señor, aquí estoy. Y era un campesino, era un arriero que llevaba las mulas de un lugar a otro y que tenía toda una serie de cuentos y aventuras que decir, pero con un sabor y una forma de contar que no la había escuchado nunca. Y eso fue lo que me conquistó. Y yo tenía una cámara y un microfonito del entonces, así como tú estás ahora armado, pero con otro tipo de equipos mucho más pesados, más sofisticados. Y se los puse y empezamos a platicar. Y ahí estuve días y días, y escuchando, y no me di cuenta que estaba escuchando porque realmente te tenía fascinado con su relato. Y no necesariamente era hablar, también era silencio.
ahí empecé a sentir que más bien todas sus historias eran como cuentos que seguían alrededor, volando en el aire, que fueran tal vez como las historias que mi padre pudo haber escuchado. Exacto. Y que en su momento él pudo haber cachado y entender como para poderles dar su manita de gato, como decimos, y poderlos plantear en literatura, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago con todo esto? No puede ser que la gente no va a soportar que pase 7 horas de todos sus anecdotarios en una pantalla. Y esto tiene que tener una traducción. Dejé que pasara el tiempo, dejé que pasaran los días, los años. Varios años después de que estudié cine y así, empecé a entender que eso se llamaba documental, que no me gustaba el documental como tal, que quisiera poder encontrar una manera de poder transmitir esa sensación y poder contar con estos personajes historias que fueran divertidas, emocionantes y al mismo tiempo entrañables para todos, que no fueran solamente personales. Y así comenzó. Por esa camarita con la cual mi padre siempre me decía que estaba fuera de foco, y ahora aquí en Casa México se llama punto de foco. Creo que a lo mejor tal vez ya tengo foco. Sí, por fin, ya hemos encontrado el foco. Encontré el foco y lo estoy saboreando con ustedes, y en ese sentido el regreso de todo este trabajo en estos días ha sido fantástico, ¿no? Qué bueno. ¿Esa película era Del olvido al no me acuerdo? Fue un cortometraje que se llamó El abuelo Cheno. El abuelo Cheno, entonces. Y otras historias, porque las otras historias eran las que me importaban. Claro. Pero El abuelo Cheno fue lo que descubrí. O sea, yo llegué allí a conocer a mi abuelo. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 3 años, de un tiro por la espalda, en la Revolución Cristera, una revolución post la Revolución Mexicana, 1923, 1925. Y eso, después de que matan a mi abuelo, es decir, yo soy como soy porque mataron a mi abuelo, ¿no? Entiendo. En el sentido de que todo cambió, la familia tuvo su camino, mi padre salió volando, en fin, cosas curiosas. Pero a partir de entonces las cosas tuvieron otro sabor, el lenguaje, las historias. Si nada hubiera pasado, tal vez mi padre no hubiera escrito. Por eso digo que es curioso cuando uno se va, o cuando los padres se van, o qué pasa con el destino de los padres o de las gentes queridas, que te obligan a tener o a entender el medio en el que te desarrollas. Entonces, mi abuelo murió, se fue de una manera muy curiosa, mi padre entendió una vida de una manera, agarró un concepto de la vida, entendió lo que tenía que hacer en este mundo, y a mí relativamente creo que me pasó lo mismo. Entonces es como un biombo de espejos, de circunstancias en las que creo que vamos aprendiendo del destino y construyendo con eso estas propuestas visuales que me tienen muy contento, precisamente porque de lo que tratan es este lenguaje del aprender a escuchar, o intento aprender a escuchar, intento de alguna manera captar lo que mi padre hacía, pasar horas escuchando a la gente sin prisa, y al mismo tiempo tratar de tener conversaciones con gente que te cautiva por sus historias, ¿no? Y un poquito eso es a lo que me dedico, y entendí que se podía hacer tal vez algo con eso. Que no es un cine dominguero, pues tal vez no, pero me gustaría que fuera algo que le dejara a la gente este don de poder acercarte y escuchar al otro, ¿no? De verlo a los ojos, de tener una cámara que no asuste, de que la gente se sienta cómoda, de que a la gente le den ganas de hablar contigo precisamente porque la escuchas. Exacto. Fíjate que, se conoce también que tú eres, y además cuidas mucho la fotografía de tus películas, pero he visto alguna foto, alguna imagen tuya que también están ahí los micrófonos y demás, y yo precisamente pensaba, digo, bueno, tú eres más tipo Wiseman, que Wiseman se encarga solamente de llevar el sonido y ya va mirando a su director de foto, o más de llevar la cámara, o llevas los dos a la vez. ¿Cómo haces en los rodajes, y para crear también ese ambiente que no nos distraigan los elementos, sino que haya esa confianza de la conversación, de la escucha? Pues como empecé sin entender cómo se hacían las cosas, es decir, ese primer día donde llegué y puse una cámara con la que compré con mi padre alguna vez en un bazar de pulgas en la Ciudad de México, que se llama Tepito, y me compré un micrófono, eso sí fue muy importante, un micrófono lavalier como estos que no fue estar a distancia, sino sí tenía ese micrófono y esta cámara. Pues me acostumbré a estar solo. De hecho me gusta estar solo, y me gusta
tener el tiempo para arrepentirme o para salir corriendo de miedo por no querer hacer las cosas, o porque mejor despuesito, no ahora, no me presiones, no tengo ganas de hacerlo ahora, mejor mañana o pasado. Estás enfadado, no hay prisa, o sí, se dan las cosas, vamos a hacerlo. Y entonces fue aprender a hacer las cosas así. Y sí, efectivamente, un poco me encanta el hecho de que haya herramientas cada vez más pequeñas que te permiten a ti solo ser como hombre orquesta y que puedas tener todo a tu lado. Me dificulta el que haya un crew grande. Al final de cuentas puedes tener móviles enteros, camiones llenos de equipo, pero al final de lo que se trata es de poner una cámara enfrente de alguien y lo que ocurre entre la cámara y ese personaje es lo fundamental. He trabajado con directores de fotografía que me gustan mucho, Federico Barbosa, que es con el que hice Del olvido no me acuerdo mi segunda película. Y lo que me ha gustado de eso es ver qué es lo que ellos ven de los espacios que a mí me interesan. Y a partir de eso entiendo y aprendo más. Entonces, una que otra vez trabajo con gente, luego les digo muchas gracias a Dios y yo continúo, porque me da como celos, me da como tentación que él tenga la cámara en sus manos y yo necesito una segunda cámara y empezar a jugar. No puedo entender cómo, o sea, necesito ver por el lente lo que está pasando, porque ahí es donde se desarrolla el drama, o se desarrollan las acciones. No puedo estar de lado viendo qué está pasando, necesito ver el frame, el espacio. Y al mismo tiempo escuchar, porque cuando estás escuchando, siempre tengo audífonos y siempre es importante pues saber que se está escuchando lo que quieres escuchar, ¿no? Entonces, estás conectado con el personaje sin necesariamente estar sobre él, ¿no? Claro. Entiendes que puedes tener un cuadro determinado con un sonido que se escucha y entonces lo dejas en paz y dejas que la cámara haga lo suyo en el lugar correcto sin necesariamente estar presionando con la tecnología, ¿no? Entonces, sí, me importa mucho y sí estoy como tratando de encontrar ese encuadre y ese equipo ideal para poder trabajar lo más económicamente posible. Es que, además, en todo tipo de cine, pero más en el documental que captas ese momento, la chispa de la realidad, ese instante en el que estás pues llegando al alma de la gente, que realmente la escucha se transmite, porque yo creo que además ocurre en tus películas, y ya te decía que en Cartas, en la última, desde luego, se nota en una situación tan tremenda como la pandemia, pero que cuando tú estás viviendo ese momento, luego nos llega a los espectadores. Entonces, cualquier artificio y demás, creo que es algo tan humano, tan cercano, que para qué vamos a poner efectos especiales o miles de pantallas. Yo ahora mismo estoy poniendo miles de pantallas, te voy a poner a ti solo, por cierto. Si lo mágico es eso, ¿no? El llegar al alma de la persona, en cierto modo. Y es todo un aprendizaje. Yo creo que nunca acabas de entender cuál es esa alma y tal vez ese encuadre que por accidente sucede, de repente lo descubres, de repente ese sonido, esa atmósfera que captas alrededor de esto que les decía hace un momento, de poder ser como el mejor anfitrión para poder crear un espacio cómodo para ambos. Exacto. Es maravilloso. Y eso no necesariamente se capta cuando estás lleno de gente. Digo, nunca he hecho películas de alto presupuesto. Generalmente trato de tener buen presupuesto, pero para hacer las cosas como quiero, solo y con tiempo. El tiempo cuesta y el tiempo vale la pena comprarlo. Entonces, en ese sentido, prefiero tardarme, pero encontrar esos espacios, esos lugares, esos momentos, comer bien, pagarte, no digo exageradamente, pero tener como ciertas condiciones que te ayudan a hacer una película. Hacer cine es muy, muy desgastante. Exige que la maquinaria de tu cuerpo funcione bien, que exige que haya salud, que duermas bien, que no te desgastes, porque te mueres muy pronto. Es decir, conozco maestros míos, padres, segundos padres, que son fotógrafos que se han desgastado y se han consumido en su trabajo y por suerte ellos van adelante de mí, muchos años adelante de mí. Sí. Uno de ellos es Tony Kuhn, un fotógrafo suizo que estudió en México, que vive en México y que fue como mi padre, por el cual entré a hacer cine. Ah, qué bueno. Y ahora él está, ya tiene casi 80 años, bueno, está penando un poco que su estómago y una serie de cosas que tienen que ver con no haber comido a horas.
Claro. Pero él era de pata de perro, de cine, de terracería, difícil, complejo. Y ese es un cine que me gusta. No quiero un móvil con WC al lado o una avioneta portátil. Me gusta mucho volar, sí me gustan los ultraligeros. Ahora que están los drones, pues están increíbles. Te da unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero, tremendas que también hay que saber entender. Porque si no nos vamos fuera. Exacto. Porque tienes que estar también cerca. Si estás hablando de las personas, no puedes hacer el superplano maravilloso de arriba, que tampoco estás... no se puede escuchar a 5 kilómetros de distancia. Así es. Entiendo. Todo ese tipo de cosas que te dan las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas, pues hay que descubrirlas. Los nuevos tripiés, la portabilidad. Tú en una pequeña maleta puedes tener un estudio completo de televisión. Es fantástico, ¿no? ¿Cómo lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Y qué haces? Eso está increíble. Yo creo que todo eso está por venir, y yo quisiera aprender de ese aspecto. Y también me gustan las grandes cámaras, por supuesto, y me gusta la textura 8K y lo que tú quieras, todas las posibilidades que te dan con una buena óptica, pero son carísimas. Entonces, encontrar el proyecto al cual le queda eso y poder sacarle provecho y que el espectador reciba de esa tecnología toda esa dulzura que te da la tecnología, me parece fantástico. Claro, eso es todo un trabajo. Oye, en Casa de México vamos a tener la suerte que vamos a ver pues una retrospectiva tuya. Hay una frase que me gusta mucho de la promoción de En el Hoyo, que fue una película que ganó en Sundance, quizás una de las que más se ha conocido en tu caso, que creo que pone algo así como: transcurre en una obra, pero es una excusa para conocer a la gente. Creo que es el resumen casi de tu filmografía, ¿no? Transcurre en, pues, del olvido al no me acuerdo, hablan de Juan Rulfo, pero en el fondo los protagonistas son las personas, ¿no? En El Hoyo, igual. En Cartas también descubrimos, vale, es toda la pandemia, pero descubrimos a toda la gente. Sería así, lo que buscas es casi como lo que decía Hitchcock con el MacGuffin, la excusa de sucede una cosa, pero vas a descubrir personas en distintas situaciones. Ya estás contratado, de eso trata. Seas publicista. Sí, justamente creo que el pretexto de cómo aprendí a hacer, porque nunca te digo que no tuve maestros, aunque estuve en la escuela de cine. Creo que lo que ocurre en la escuela más bien es abrir un espacio, una especie de gap para que pase el tiempo, y ese tiempo, con el tiempo entiendes que necesitas tiempo. Por eso hablo mucho del tiempo, pero realmente lo que he estado buscando es el pretexto para una especie de cascarón, de contenedor para poder meter las piezas que uno busca. Y esos contenedores son, en el caso de la pandemia, pues sí, la pandemia, un hospital, una clínica, donde haya una serie de personajes fantásticos que te permiten ir, viajar. En El Hoyo, efectivamente, el pretexto de que van a hacer un puente y va a haber un cambio geográfico en la estética de una ciudad, pero hay una serie de personajes. Generalmente es el lenguaje, la forma de hablar y el personaje. Y el personaje puede ser una ciudad, puede ser un paisaje, puede ser una persona, o puede ser el silencio, o pueden ser muchas cosas, pero ¿cuál es el pretexto para usar eso? Y si no, sí te sientes perdido. Completamente. Hablábamos antes de todo el tema de la tecnología y demás, y eso es lo que te ha permitido en cierto modo meterte, pero hasta el fondo del hospital. Me estoy acordando ahora mismo de una escena que pone los pelos de punta, que es cuando se comunican el marido y la mujer y va el enfermero, digamos, de uno a otra transmitiendo los mensajes que hay. ¿Cómo te planteaste? Porque la verdad que el resultado es absolutamente emocionante, pero ¿cómo te planteaste esta película? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo colaboraron también contigo? Entiendo, porque desde el propio enfermero heavy, estupendo que hay, a todos los personajes, hay muchísima vida. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra? Bueno, evidentemente sucedió que mundialmente estábamos en un espacio que es difícil no olvidar, que es de esas primeras veces que ocurre a todo el mundo, que es una tragedia universal
y que pues no nos íbamos a desconectar y guardarnos, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a esta cosa del audiovisual, pues evidentemente era como el mejor momento para salir, o sea, para ser desobediente y para hacer algo. Paralelamente estoy haciendo una película sobre el Valle de México, sobre una ciudad que también es un personaje que va a contener una serie de personajes. Y cuando de repente la ciudad se queda sola, este espacio, que es uno de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas, con mayor tráfico, con mayor sobrepoblación, de repente está sola, vacía, no hay nadie, ¿no? Sí. Entonces dices, esto lo tengo que filmar. Y al momento de comenzar a hacer estas cosas, voy a dar accidentalmente a la clínica donde está filmada la película y conocemos a este personaje que estaba allí, un poco también por una conexión con una amiga, pero nos damos cuenta que está este personaje y están las cartas pegadas en las vitrinas y vemos a todo el mundo leyendo estas cartas y decimos, es que ¿qué está pasando? Este asunto de la comunicación me parece fundamental y había mucha gente. La idea, otra vez, de qué es el lenguaje y la forma de comunicarse, nació entonces o se desarrolló en base a que de repente ya no solamente eran las cartas, sino que podríamos en ese momento darle un celular al otro o que estas personas, las familias de repente mandaran un mensaje al enfermero para que el enfermero se lo comunicara al interior del hospital. Entonces pusimos una cámara en el exterior y parecía que estábamos haciendo servicio social. Se hizo una cola y todo el mundo quería grabar su mensaje para poderlo transmitir al interior. Dijimos, esto está interesante. En lo que se te ocurre, en lo que puedes entender qué está pasando, lo único que hicimos fue, señora, ¿por qué no va a su casa y graba en su casa uno de los mejores mensajes más emocionantes y más emotivos que le pueda dar a su ser querido? Porque es importante que él sepa que lo quiere, que está con ustedes y que no está solo. Y viceversa en el interior. Y eso solamente fue posible gracias a que estaba esta conexión con este enfermero, que también es un personajazo, no es cualquier enfermero. Jorge Calavera, alias Jorge alias el Calavera, pues de entrada es muy mexicano. Entonces la idiosincrasia mexicana, la forma de repente de decir, es una de las cosas más, pues más importantes. Poder decirle a la gente, no solamente es la tragedia, sino que hay esta comunicación y esta forma de contar, otra vez, ¿no? Y en un momento tan universal y tan particular como este, pues no solamente es regodearte en el terror de lo que ocurre, sino en el amor y en esta necesidad. Para mí la pandemia no es necesariamente una pandemia de salud pública, es una pandemia de comunicación. Vivimos aterrados por lo que nos decían, es decir, las estadísticas, cuántos muertos, cuánto tiempo vas a tener que seguir confinado, pero nunca te hablaban del remedio que era importante, el poder abrazarnos y acercarnos a nosotros mismos. La pandemia pudo haber seguido, pero nunca se creó una especie de protocolo de comunicación que nos salvara, ¿no? Entonces la película de alguna manera abre ese paradigma y se me hace fundamental. Y más ahora, porque la post-pandemia son los resultados de esa incomunicación y de una necesidad brutal de amor, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Viste ya cómo cerró? No, por haber transmitido todo lo que transmites con tus películas. Y oye, mucho ánimo, no solamente para que podamos ver y disfrutar todo este ciclo en Casa de México, sino para seguir con ello, para seguir escuchando a esos personajes que vienen siempre de tu mano. Gracias. Muchísimas gracias, aquí estaremos. Gracias.